Muy buenas noches a todos. Es para nosotros un placer recibirlos esta noche en esta conferencia virtual que realizaremos con nuestro querido invitado, el señor Rafael Soler. Tenemos también en testera a la señora Sarita Mancilla, una gestora cultural y escritora de nuestro medio, la cual ha venido esta noche a honrarnos con su presencia. Para nosotros como Biblioteca Departamental de Santa Cruz es realmente un placer estar aquí con ustedes y poder hacerles llegar este tipo de conferencias. La Biblioteca Departamental tiene entre sus documentos material institucional desde los años 60 en adelante de la etapa de planificación de nuestro departamento. Sin embargo, ya hace algunos años venimos trabajando de la mano de diferentes escritores y personas dedicadas al tema cultural en realizar actividades que sean de interés general de toda nuestra población. Es por eso que esta noche estamos felices de poder contar con la presencia del señor Rafael Soler y también de la señora Sarita Mancilla, quienes realmente nos honran con su apoyo y su presencia. Como decía hace un momento, la señora Sarita Mancilla es gestora cultural, es también la directora del Centro Cultural Benjamín de Promoción de la Lectura y escritora de la saga Benjamín, esos cuentos hermosos que emocionan tanto a nuestros niños y que los hacen viajar por nuestro departamento y también por todos los lugares especiales de nuestra Chiquitania y de la música barroco misional cruceño. Bienvenida, señora Sarita, bienvenido, señor Rafael. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osana, por esa hermosa bienvenida. Yo muy feliz de trabajar con la Biblioteca Departamental y muy agradecida también. Bueno, quiero dar inicio con este maravilloso evento contándoles que la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra en el año 2019 tuvo como invitado de honor al escritor Rafael Soler. Entonces, con mayor razón, en esta época de pandemia, cuando en este momento tendríamos que haber tenido nuestra afamada Feria del Libro, la plataforma comercial de libros más grande que tiene Bolivia, impulsora de los libros, de la lectura, las letras, donde participan más de 50.000 niños que entran de manera gratuita, vamos a hacer un homenaje. Teníamos que haber empezado del 26 de mayo al 6 de junio. Así que le hacemos un homenaje a nuestra hermosa y querida feria con la presencia de Rafael Soler. ¿Quién mejor para recordarnos todo lo que significa? Les voy a leer rapidísimo todo su currículum, es maravilloso, ha escrito una serie de libros, tiene, es decir, un recorrido literario y además de mucho trabajo dedicado a los libros y las letras. En titulación, él es ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria académica, profesor encargado en la Escuela Universitaria de Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor encargado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular por oposición en la Escuela Universitaria de Obras Públicas, encargado de cátedra desde 1998 hasta su jubilación en 2014, subdirector de departamento, director de departamento, subdirector de investigación, subdirector de relaciones internacionales en cursos académicos, subdirector de relaciones internacionales en la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador de la Unidad Docente de Servicios Urbanos, coordinador en otras actividades académicas para Europa e Iberoamérica del programa Erasmus, profesor de máster en la Universidad Rey Juan Carlos, profesor en el curso Ética, Pobreza y Desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha con la ponencia Corrupción Urbanística, un fenómeno obsceno y sostenible, profesor distinguido para la inauguración en 2012 de la cátedra Roa Bastos en la Universidad Caguazú, Paraguay, con la lección magistral Vigencia del Pensamiento de Rafael Barret en una sociedad global y en crisis. En abril de 2010 recibió el homenaje de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como reconocimiento a su obra literaria. Y aquí, entre sus libros, él es poeta y narrador, ha trabajado durante más de 30 años como profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid.
Tiene publicados 5 libros de poesía: No eres nadie hasta que te disparen, Ha sido almíbar, Premio de la Crítica Literaria Valenciana, Las cartas que debía, Maneras de volver y Los sitios interiores. Accessit, Premio a Nacional Juan Ramón Jiménez, así como las antologías Leer después de quemar, La vida en un puño y Pie de página. Como narrador ha publicado 4 novelas: Barranco, El sueño de Torba, El corazón del lobo, Premio Cáceres, y El grito, Premio Bienal Ámbito Literario, y los libros de relatos El Mirador y Cuentos de ahora mismo. Participa en festivales poéticos y encuentros celebrados en Europa, Hispanoamérica y Asia. Obra suya ha sido traducida y publicada en inglés, italiano, húngaro, rumano, macedonio, letonio, chino, árabe y japonés. Desde mayo de 2015 es vicepresidente primero de la Asociación Colegial de Escritores de España. Y recientemente ha publicado un libro, pero ya quiero que él les cuente de todo. Los dejo, querido público, aquí emocionados para escuchar a Rafael. Muchísimas gracias por tu presencia, y por si acaso allá creo que es la 1:30 de la mañana, pero su esposa apareció y ya va tomándose 2 o 3 cafecitos. Lucía, un abrazo de haberla conocido, y bueno, y te dejo, Rafael, el público es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado y muy feliz de estar con todos ustedes. Gracias a la Cámara Departamental del Libro, gracias a la unidad de la Biblioteca Departamental. Es un gran placer compartir con ustedes esta hora hablando del futuro de los escritores en tiempos de COVID. Tendría que darles también a todos ustedes las gracias por venir. Quizás sería más apropiado decir por conectarse. Son tiempos nuevos, todo cambia, tendremos que irnos acostumbrando a esta nueva manera de estar cerca. Voy a intentar ceñirme a un tiempo de media hora para que luego podamos tener también tiempo para poder contestar a todas las preguntas que quieran formularme. Me gustaría empezar trayendo desde Madrid, España, el abrazo y las condolencias a todas las personas que hayan perdido en estas semanas terribles algún familiar, algún cercano, algún amigo, siempre en el vigente recuerdo de quienes nos han dejado. Y voy a empezar también, me permiten, corto pero intenso, repartiendo abrazos a mis amigos bolivianos. No puedo citar a todos, pero sí quiero citar a algunos de ellos. Los demás están también en el grupo: a Gabriel Chávez Casazola, a Gary Daer, a Óscar, el gran Óscar Puqui Gutiérrez, a nuestro fantástico poeta Gustavo Cárdenas, a Paula Rodríguez Leitón, todos grandes escritores. Y una mención especial a Ana María Justiniano de Artigas, presidente de la Cámara Departamental del Libro, y mi editora. Yo tuve el honor y el privilegio de ser publicado en Comunicarte con mi novela El último gin tonic, que fue la que me trajo por segunda vez a Santa Cruz a la Feria del Libro. Había venido también el año anterior. De manera que es como volver a casa. Yo tengo cerca en mi despacho el recuerdo, tengo que ponerlo en este lado para que se vea bien, el recuerdo maravilloso que recibí de mi presencia en esos días fantásticos que pasamos con motivo de la Feria del Libro. Mi abrazo muy especial a los 50.000 jóvenes que se han citado antes, que nos acompañaron en la Feria del Libro, y es donde tenemos todo nuestro futuro. Entro en materia. El futuro de los escritores en tiempos de COVID-19. Hablemos primero de los escritores. Luego hablaremos del COVID-19 y luego hablaremos
de los efectos del COVID-19 y, por último, ¿qué podemos hacer? Ese va a ser un poquito el orden de mi intervención, asumiendo que todo o mucho puede quedar luego ampliado y matizado en las preguntas que ustedes vayan formulando. El escritor. Lo primero que hay que decir es que el escritor no tiene futuro. Dicho de la mejor manera posible. El escritor vive en su presente y da testimonio de su presente. Y a partir de ahí tenemos que asumir que es un ser vulnerable, no tiene una cobertura de ayuda social, no puede vivir de lo que escribe. Una decisión sabia es tener algún ingreso que le permita escribir. Es un ser entusiasta, vocacional. Tiene que ser también un ser resistente, porque es un recorrido a largo plazo. Y además, esta condición de vulnerable viene por 3 razones que son las que van a marcar a lo largo de su vida todo su hacer. Por una parte, la inspiración, el azar y el reconocimiento. Yo soy escritor. Usted que me escucha, muchos de ustedes que me escuchan, son escritores y saben muy bien que por las mañanas, cuando nos enfrentamos al espejo para afeitarnos, o si son ellas para arreglarse, quien vemos enfrente está lleno de dudas. Empieza la jornada y no sabe si realmente va a escribir algo que vale la pena. Eso si no lleva un mes o más sumido en la desesperación de que no llega ninguna idea. Todos los días, al mirarse al espejo, el escritor, ligado, atado, esclavo de la inspiración, se pregunta si realmente es escritor. Esto no le pasa a un dentista. Esto no le pasa a un contador. Esto no le pasa a una parapita. El escritor, por las mañanas, enfrenta al día lleno de dudas. Pero es que no solamente es eso, es que el escritor cuaja su obra y, a diferencia del contador, a diferencia del dentista, a diferencia de la parapita que conoce su oficio, el escritor no tiene un título, no tiene una referencia que le permita encontrar trabajo y ponerse a funcionar. El azar es importante. Hay escritores que en un momento determinado están en el sitio adecuado para que llegue el editor, tengan la obra salga y se publique. A veces, con una obra excelente, el azar te impide que esa obra llegue a publicarse. A veces, publicada la obra, esa obra pasa desapercibida y es una obra excelente. Por lo tanto, la inspiración que viene o no viene, el azar que condiciona lo que va a ser de ti y de tu obra. Y por último, el reconocimiento. Tú vas al dentista, hablo de dentistas como podría hablar de cualquier otra profesión, y haces tu trabajo, recibes la remuneración correspondiente, tienes tus clientes y la vida sigue. El escritor no. El escritor, todo lo que ha hecho escribiendo para conocerse y luego reconocerse, necesita que alguien externo a él, el lector, le reconozca. Y si ese fenómeno no se da, todo el esfuerzo que se ha hecho es en vano. Sin embargo, no habría cultura sin escritores. El escritor es la pieza, a pesar de su vulnerabilidad, a pesar de sus muchísimos puntos débiles, el escritor es quien mueve absolutamente todo.
desde la vocación, desde el entusiasmo. ¿Cuándo empieza, cuándo cuaja un escritor? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cuando te jubilas? ¿Cuando empiezas la escuela? Pues depende. He citado antes a Gary Daher, que él cuenta, a quien quiere escucharle, y lo ha dicho, yo lo he leído recientemente, que él empezó con 9 años, descubrió su vocación, le picó el escorpión que luego ya te inocula ese entusiasmo para el resto de tu vida. Cuando tenía 9 años en Roboré y estaba con su hermano 1 año más pequeño y tenían que leerle un poema a la abuela. Estaban solos y no había ningún libro. Y Gary dijo, hombre, pues voy a escribir un poema. Escribió un poema, lo leyó su hermano con 1 año menos, 8, y a partir de ese momento hizo su primera sangre y ya para siempre será escritor. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, pero todos estamos, los escritores, obligados a escribir con honestidad, con esfuerzo. Yo siempre digo, en mi condición de poeta, que al poema se llega con humildad y de rodillas y dando lo mejor. Porque luego al final la palabra lo es todo. Es la palabra la que nos une. ¿Qué es un escritor? Un escritor es un lector que a veces también escribe. Yo he citado antes a Gustavo Cárdenas, que es un gran amigo y es uno de los más grandes poetas vivos que tenemos. Fíjense qué belleza lo que es escribir y lo que nos llega. Caída libre, nos dice Gustavo. Descender hacia esta página de pasajeras nubes, de livianas aves, las palabras. Comenzar a reptar en este pedazo de cielo. Comenzar a reptar en este pedazo de cielo. Las palabras. Y que cada uno dé a la palabra su valor y encuentre muchas veces lo que no busca. Bien, del escritor yo podría hablar muchísimo más, como cualquiera de todos ustedes. COVID-19. Bueno, nos ha tocado vivir una situación terrible. Al día de hoy hay a nivel mundial 6 millones de infectados, 370.000 víctimas contadas, no sabemos cuántas más serán de verdad, y todo pinta que vamos a tener que convivir con esta situación durante un tiempo que no sabemos determinar. Si es cierto que el horizonte de la vacuna cambiará todo, pero tampoco parece que la vacuna vaya a aparecer en el corto plazo, y si lo hiciera, ojalá, no va a estar disponible para todo el mundo. Por lo tanto, COVID-19 hay que convivir con él, ha provocado una crisis y también es cierto que las crisis son oportunidades. Mueven todo y una vez aceptamos y salimos del shock de por qué está pasando esto, la vida sigue. Y hay que, esa palabra que a mí no me gusta nada, de reinventarse, pero sí es cierto que a partir de ahí aparecen otro tipo de oportunidades. Bien, pues el futuro de los escritores en tiempos de COVID-19 nos llevaría primero a intentar analizar, reflexionar sobre la cadena de valor del libro, cómo el COVID-19 está influyendo en esa cadena que empieza con el escritor, pasa por el editor, distribución / librería y lector. Y en medio de todo esto, lo que mueve el libro, que es, entiéndase, la vida literaria. COVID-19 va a provocar
unos efectos transitorios y otros que yo considero que van a ser permanentes. Desde el punto de vista del autor, hay un efecto transitorio inmediato, y yo lo considero transitorio, que es la reacción que han tenido muchos compañeros en legítima defensa, poetas, narradores, autores dramáticos, de escribir por, sobre, con, contra, en, dentro del coronavirus. Ya están saliendo, ya se están publicando libros. Aquí en España, estamos en mayo, finales de mayo, ya se han abierto las librerías y ya hay novelas sobre el coronavirus. En 2 meses ya están fuera. Hay también ya libros de poemas. Mi impresión personal es que habrá alguna buena novela sobre el coronavirus, habrán libros estimables en poesía también, por supuesto ensayos, pero tendrá que pasar tiempo. Se tendrán que aquietar las aguas, habrá un momento en que todo eso se metabolice, se interiorice y se pueda contar. Por lo tanto, yo creo que todo lo que ahora va a salir como consecuencia desde el punto de vista de creación, hay que leerlo más, hay que entenderlo más como un mecanismo de reacción, de terapia, de catarsis, y que dentro de algún tiempo, yo no sabría decir cuánto, aparecerán obras en ese sentido estimables. El paso siguiente es la edición. Inevitablemente, los editores que lo están pasando muy mal, hay editores que se han encontrado con la llegada de la pandemia, depende cronológicamente en qué momento en cada país, pero se han encontrado con stocks que no han podido sacar todavía. Stocks preparados para ferias del libro, que no se van a celebrar. Stocks preparados para lanzamientos de libros comprometidos con el autor, que a su vez tenía ya un esquema de promoción, que no se ha producido. Aquellos editores que no estuviesen muy comprometidos desde el punto de vista de los pagos a realizar por todo el stock que han generado, pensando que iban a tener un retorno corto, esos editores se van a recuperar, tardarán más o menos tiempo, se recuperarán. Hay otros que, muy lamentablemente, tendrán que cerrar. Y esto va a ser un fenómeno general, no solamente en un país, sino es una consecuencia inevitable de oferta-demanda. El paso siguiente, el eslabón siguiente en la cadena, que son las librerías, pues pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hay países en los que casi desde el primer momento han permitido, han dejado abiertos los estancos. La compra de tabaco. Y el argumento era, la gente necesita fumar. Bueno, habría una pregunta que sería decir, oiga, ¿y la gente no necesita leer? ¿Qué diferencia hay? Un espacio padecido, la gente coge el libro y se lo lleva. Bueno, no ha sido así. Las librerías, poco a poco, cuando se produce el desconfinamiento, empiezan a recibir a sus clientes, pero va a haber también librerías que van a cerrar. Y luego queda la vida literaria. La vida literaria es imprescindible para la promoción de la lectura. La vida literaria son encuentros, recitales, presentaciones, coloquios, tertulias. Todo esto ha quedado suspendido. ¿Es un efecto permanente? No, es un efecto transitorio. Y por último, el lector. Bueno, hay un efecto transitorio que ha sido, me he refugiado en los libros, eso ha pasado mucho. Ha habido en el confinamiento, mucha gente está disfrutando otra vez aquellos libros de poesía, aquellas novelas que leyeron antes y que le dan una segunda vuelta, ¿verdad? Ha crecido la lectura virtual y yo considero que también eso es transitorio. Sin embargo, hay un par de efectos del COVID-19, de esta etapa que estamos viviendo, que yo creo que van a ser permanentes. Por una parte, todas estas nuevas plataformas que se están creando, este encuentro que ahora estamos teniendo virtual, que tiene un aspecto fantástico, porque es muy agradable estar con una sala llena
y poder ver las caras. Pero está muy bien también el poder hablar a personas que se encuentran en diferentes lugares del país o del mundo. Bien, yo creo que este crecimiento de las plataformas, todo esto se va a consolidar, sobre todo también por el teletrabajo, y eso va a ser un bien, eso va a ser algo importante. Hablaba el otro día con Javier Sacóndor, Chile, buen amigo, director del Festival de Poesía en Chile, y me decía que, al igual que está haciendo él, lo están haciendo en muchos países, han tenido que suspender este año el Festival de Poesía presencial y van a hacer un festival corto, un día, un par de días, con intervención de muchos poetas online, en plataformas. Me decía Javier, este año lo vamos a hacer así, ya tenemos decidido que el año que viene combinaremos el festival presencial con un festival virtual también, en esos mismos días, con poetas que nos interesan mucho y que por alguna razón no hayan venido. Eso es nuevo, eso se está haciendo ya y eso viene para quedarse. Y ahora viene la muy mala noticia. También viene como efecto permanente, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner todas las alarmas, la brecha digital. La brecha digital que separa de una manera dramática a aquellos que tienen medios, que tienen 1, 2, 3 ordenadores en casa, de aquellos que no los tienen. Esto que antes podía ser más o menos anecdótico, en una etapa en la que se habla de distancia social, en la que hay cautelas, en la que puede haber rebrotes, en la que las plataformas se utilizan para la docencia, y entramos ahora en qué podemos hacer, es muy importante. Yo creo que ahí tenemos uno de los grandes problemas. Si se maneja bien, una crisis es una oportunidad, se podría resolver. Pero mucho me temo que la brecha digital es uno de los aspectos más serios y más dañinos que nos va a traer, que nos está trayendo este tema del COVID-19. Bien, ¿qué hacer? Hablando el otro día con Salvador Madrid es responsable en Honduras, es el director del Festival de Poesía Los Confines, lleva 6 años como director del Plan Internacional Honduras. Me decía que estamos ya pagando muy caro el no haber formado una generación de lectores. En estos momentos tenemos, y estoy hablando de qué hacer, hay que mirar a largo plazo. Hay que mirar a largo plazo. Y mirar a largo plazo es apostar absolutamente por la juventud, por la lectura, por encima de todo. Y tenemos que hacerlo apoyándonos sobre todo en la sociedad civil. Yo no conozco ningún gobierno en ningún país que haya ganado unas elecciones porque ha llevado en su programa como el primer punto a defender la defensa de la cultura y de la educación. Y ya no toca ser ingenuo. Educación, juventud, apoyo a la cultura. Desde abajo, la sociedad civil. Nosotros, con cooperación, ayudándonos entre nosotros. Y todo esto habría que completarlo consiguiendo, intentando que las administraciones públicas se mojen en lo material. Y lo material es reducir la brecha digital ofreciendo más medios a los colegios, a los institutos, a los centros.
esa combinación es una apuesta a largo plazo. Esa combinación yo creo que daría buen resultado. Tenemos que apoyarnos, tenemos que estar unidos. Hablábamos antes de esos 50.000 jóvenes que todos los años nos visitan en la Feria del Libro. Y ahí es donde no es que esté el futuro, ahí está el presente. La Cámara Departamental puede hacer y está haciendo ahí una gran labor, y es desde abajo desde donde podemos encontrar soluciones. También en las sinergias. He citado antes los festivales de poesía. Ahora aparece una economía de escala en la medida en la que, y ya se está haciendo, este año ya se está haciendo, en la medida que podemos coger 2, 3, 4 festivales, está pasando en Centroamérica, Chiapas, Guatemala, Honduras, y unir fuerzas para que entre todos se rentabilice al máximo la presencia de los escritores. Entusiasmo, solidaridad, imaginación, confianza, determinación y ser radicales en nuestro empeño. Necesitamos bibliotecas infantiles. Ahí está todo. Esta semana que tuve yo la ocasión de presentar mi novela, al final el editor dijo algo estremecedor. Dijo, en estos momentos, comprar un libro es una decisión política. Y es verdad, y es verdad. Ahí está nuestra fuerza, en la defensa del libro, en la defensa de la lectura por encima de todo. Bien, yo me he prometido no extenderme demasiado para luego atender a las preguntas. Y quiero terminar esta primera parte hablando de la importancia de estar unidos y tener determinación con un pequeño texto de Gabriel Chávez Casasola en la contra del libro que se publicó el año pasado con motivo del 6º encuentro de poetas. Palabras que suscribo absolutamente y que procedo a leer. Ahora, los hijos rebeldes y hasta los nietos rebeldes de los jóvenes del 68, los que integramos, según algunos sociólogos y tramas afines, la llamada generación del desencanto, tendida en la encrucijada entre una barricada que se levanta y un muro que se derriba, celebramos con poesía la libertad y los sueños, alzando nuestras copas y nuestros claveles porque seguimos explorando sistemáticamente el azar, prohibiéndonos prohibir, siendo realistas, pidiendo lo imposible. Seamos realistas, pidamos no lo imposible, sino lo que puede llegar a estar en nuestras manos, que es, entre todos, apoyarnos para conseguir lo único verdaderamente importante. Una generación de jóvenes, lectores, que a través de la palabra y de la lectura nos permitan poco a poco construir un mundo mejor. Y a partir de aquí, a su disposición para cuantas preguntas quieran formular. Muchas gracias, señor Rafael, por su intervención. La verdad que uno queda estremecido con sus palabras. Quisiéramos dar paso a las personas que quieran hacer alguna consulta, por favor, para que así podamos irse leyendo a nuestro conferencista internacional esta noche y él pueda, ¿no?, responderles a cada uno de ustedes. Hay una pregunta que hacen. ¿Cuáles son las plataformas virtuales de mejor alcance para dar a conocer nuestros trabajos como escritores? ¿Cuáles son las plataformas virtuales de mejor alcance? Yo tengo que confesar que yo soy analógico. Es decir, yo
Por ejemplo, algo tremendo, yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, pero sí es verdad que en los 2 últimos meses he participado, como estoy haciendo hoy, con este sistema, y yo no sabría decir exactamente cuáles son. Hay una que creo que se llama Zoom, que utilizamos habitualmente en la Asociación Colegial de Escritores y que es una buena herramienta. Pero yo me imagino que saldrán más y se consolidarán. No puedo decir más porque es que lo desconozco. Otra pregunta que hacen. ¿Habría que esperar un tiempo prudente para publicar un libro sobre el COVID? Mi consejo, puesto que me hacen la pregunta, sí. Yo, vamos a ver, al poeta le diría que sí, que absolutamente sí, que espere. Siempre en poesía, cuando escribes, lo prudente es guardar lo que has escrito, dejar pasar un tiempo y luego vuelves, y si el poema te sorprende porque no te parece tuyo, es que es bueno y entonces vale la pena. Pero en poesía todo lo que es inmediato conviene dejarlo reposar. Por lo tanto, yo creo que sí, es mejor si lo que tienes, y más si lo que tienes consideras que es bueno, no pasa nada, date un tiempo. Y luego en lo que es ficción, pues depende, porque ahora que han salido ya las primeras novelas, pues si el argumento es bueno, los personajes son potentes, pues ¿por qué no publicarlo, no? Yo voy más, pediría más prudencia en todo lo que es sentimiento. En todo lo que es sentimiento conviene reposarlo más. Y luego saldrán también libros de ensayo, pero para eso necesitamos tiempo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿será que esta pandemia puede ayudarnos a visualizar un futuro más sostenible y resiliente? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Hubo una señal que nos hizo pensar a todos. Empezó la pandemia, nos retiramos, nos confinaron y un buen día en los canales de Venecia volvieron los peces. Volvieron los peces por los canales, algo que no se había visto nunca. Los cielos de las ciudades se despejaron, bajó la contaminación, volvieron los azules, volvió el aire limpio. En esos días, mucha gente está todavía en esa fase. Nosotros en España estamos ahora retirando ya el confinamiento, ¿verdad? Pero cuanto más encerrado estabas, más decías, vamos a ser mejores. Tenemos que aprender de esto, de aquí saldremos mejores. Bueno, ojalá fuera así. Pero sí es cierto que yo soy de los que dicen que los que son buenos seguirán siendo buenos, los que no tienen arreglo no tienen arreglo, pero sin embargo sí es cierto que hemos ganado y vamos a ganar desde el punto de vista de medio ambiente, vamos a ganar porque se están produciendo ya reflexiones muy serias, muy importantes en un momento crucial como el que estamos viviendo. En ese sentido, yo sí soy positivo. Perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo podría minimizar ese sentimiento de pensar si que estoy escribiendo estaría de acuerdo con el público en este tiempo de cuarentena? Vamos a ver. El escritor tiene que ser consecuente y tiene que ser radical. El escritor se debe a sus obsesiones y a su mundo. Y ahí no puede hacer concesiones. No hay mayor error que escribir pensando en los lectores. No hay mayor error. Escribe lo que te dicta el corazón, lo que tienes en la cabeza, lo que crees que tienes que decir y a lo que te debes, y luego ser respetuoso con el lector en el sentido de que crees un texto legible, interesante, ordenado. Hay autores que pedimos más participación del lector, hay lectores que son más directos, pero eso es otra cosa.
pero no escribas en función del lector. Si a ti COVID-19, el confinamiento, la pérdida de un ser querido te ha golpeado en una dirección determinada y lo que tú necesitas decir es esto, no lo toques, dilo. Luego encontrarás un lector seguro. Bueno, yo parece que digo las cosas muy convencido, pero yo estoy lleno de dudas, ¿eh? No, pero está excelente. Está excelente. Pero muy lleno de dudas, que además eso es muy bueno también. El escritor siempre tiene que estar en el filo, acertaré, no acertaré, pero siempre jugándose, siempre llegando hasta el final. Perfecto. Dice otra persona, como usted lo comentaba, la sinergia es importante. Sí. ¿Con quiénes cree que es esencial lograr esta sinergia? Hombre, por ejemplo, editores pequeños. Pues es muy importante que esos editores distintos se conozcan, intercambien experiencias. ¿Por qué un editor que está en Chile, un editor de tamaño medio, no puede llegar a acuerdos de coedición con ustedes? ¿Por qué? Que además eso ya se está haciendo. Hay ya un ejemplo en Chile que tiene un acuerdo con Bolivia y con Perú. Y ese es el camino. Yo te intercambio, mis autores pueden ser los tuyos, vamos a conocerlos, vamos a montar un encuentro. Yo creo que todo en el mundo, en estos momentos, en lo que todo está intercomunicado, interrelacionado, el crearse, no es tanto hacer un esfuerzo por crear sinergias, sino por aprovechar las que se van presentando, que pueden ser muchas. Otra persona nos pregunta, según la situación actual del COVID-19, ¿cuál sería la tendencia literaria que más se exploraría? ¿Cuál sería, perdón? La tendencia literaria que más se explotaría. La poesía. Seguro. Lo veremos dentro de un año, de 2. O sea, estamos ahora en mayo del 20. Veamos de aquí a mayo del 22 qué pasa. Yo estoy convencido que la mayor producción va a venir por poesía. Y eso puede ser una fantástica noticia si esos poemas, esos libros, son auténticos y hablan de lo que el autor realmente nos quiere contar. Novelas habrá menos. Armar una novela lleva mucho tiempo. Y yo no descarto y seguro que habrá también ensayos muy interesantes. Nos comentan igual, dice, escribir sobre la pandemia está de moda. ¿Qué opina? Que es inevitable, claro. O sea, ¿cómo no vas a escribir sobre la pandemia si pones la televisión y hablan de la pandemia? ¿Cómo no vas a escribir de la pandemia si no puedes ver a tu novia porque está confinada y no puedes salir? ¿Cómo no vas a escribir de la pandemia con dolor si tienes un familiar enfermo al que no puedes visitar? No es que yo digo inevitable y lo digo en el mejor de los sentidos, claro que sí. ¿Qué es la literatura? Al final la literatura lo único que hace es un reflejo, es un testimonio de lo que está pasando. La diferencia entre un libro y otro, hablando de la pandemia, ¿cuál es? De 2 libros de poemas, por ejemplo. ¿Por qué 2 libros de poemas son distintos? Por la mirada de cada autor, exclusivamente. Uno se aproximará a la pandemia desde el hospital, otro se aproximará a la pandemia desde la soledad, otro se aproximará a la pandemia desde la crisis personal que ha vivido en su encierro, y todas las opciones son legítimas. Dependerá luego de que realmente valga la pena, porque una cosa es escribir, hacer catarsis, escribir para respirar, para vivir, y otra cosa es publicarlo. Hay que publicar aquello que realmente valga la pena. Hermoso. ¿Qué motiva a un escritor a plasmar ideas en un libro? Qué buena pregunta. Yo diría que muchas veces el azar juega un papel importantísimo. ¿Qué motiva el que yo escriba una cosa y no otra?
Muchas veces no sabemos lo que vamos a escribir. Cuando yo antes hablaba del espejo por la mañana, afeitándome, y me digo, vamos a ver, Rafa, pero realmente tú eres escritor. Tú eres escritor. ¿Qué nos vas a contar? Y resulta que pasando de la ducha al dormitorio, está la televisión puesta, escucho una noticia que habla de un perro y ahí tengo yo una historia, que ni siquiera sé cuál es, pero lo que tengo que hacer es escribir, ponerme a trabajar. Las historias no las regalan, los personajes no vienen solos. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que invocarlos. Por lo tanto, contestando esa pregunta, yo creo que lo más importante, con mucha diferencia, es la actitud. Es decir, yo soy escritor. Yo llevo mi capazo para recoger historias, sensaciones. Luego vendrán los versos, vendrán los endecasílabos, vendrán los relatos cortos, vendrá ese personaje maravilloso, irrepetible, que me va a permitir construir una historia. Pero los escritores estamos siempre en el tajo. Su amigo Gabriel Chávez Casasola dice. ¿Quién? Su amigo Gabriel Chávez Casasola. No sé quién es ese señor. Entonces pensé, perdón, disculpe. ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice Gabriel? No habrá que luchar por mantener la presencialidad en la vida literaria, en tanto el intercambio humano cercano es cualitativamente más rico que el virtual. No habrá que luchar, estoy leyendo, por mantener la presencialidad en la vida literaria, en tanto el intercambio humano cercano. Gabriel, por supuesto que sí. Pero es que yo no creo que necesariamente haya que luchar por eso. Eso va a venir solo. ¿Hay algún gremio que se abrace más que el de los poetas? Si estamos todo el día abrazándonos. Nos vemos en una presentación el lunes, el miércoles coincidimos en otra. Quien no nos conozca pensará que somos viejos amigos del colegio que hace 30 años que no se ven. Por lo tanto, claro que sí, claro que sí. El ser humano es esencialmente sociable, necesita el contacto, por encima de todo. Y eso va a volver. En cuanto haya una vacuna, todo esto será historia. Habrá hecho mucho daño. Habrá subido los 370.000 muertes que llevamos, Dios no lo quiera, al doble o lo que sea. Pero esto pasará. Pero también es cierto, Gabriel, que así como antes no ocurría, seguro que a partir de ahora alguna comunicación tendremos a través de este medio que antes no teníamos. Y hablo de lecturas colectivas, presentaciones, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es una buena cosa. Preguntan también, ¿qué es un poeta post-pandemia? Billy Machado, ¿qué es un poeta post-pandemia? Pues un poeta post-pandemia es lo que ha quedado de él. Es decir, el poeta nunca renuncia y nunca pierde su condición de poeta. Si por poeta post-pandemia entendemos los que ya lo eran, pues yo no creo que haya una gran diferencia entre el poeta que eras y el poeta que vas a ser cuando esto pase. Para nada. Esto es un accidente serio, pero es un accidente. No va a afectar al estilo, no va a crear un estilo nuevo. No, para nada. ¿Qué hay en la pandemia? Pues hay dolor, soledad, dudas, miedo, ha habido mucho miedo, y todos son motores para el poema, para la narración, pero nada más. Y yo creo también, y el tiempo lo dirá, que va a haber poetas post-pandemia que antes no eran poetas y que ellos no sabían que eran poetas. Yo tengo buenos amigos que no saben que son poetas. No lo saben. Y son poetas. Dicen unas cosas que yo digo, vamos a ver, este hombre. Y de repente un día la vida conspira de manera que sale del poeta. Siempre que haya leído mucho.
Una señora nos comenta, dice, mi hijo tiene mucha imaginación. Mi consulta es, ¿cómo puedo motivar y orientar para despertar el gusto por la escritura de esos relatos que hace, aflorando esa imaginación? ¿Cómo puedo motivar y orientar para despertar el gusto por la escritura de esos relatos que hace? Yo creo que no sé la edad de su hijo, pero lo más importante, vuelvo a lo que dije en mi intervención, es la lectura. Entre ver Piratas del Caribe, que está muy bien, pero cuidado, que hay 6 o 7 Piratas del Caribe, y leer La Isla del Tesoro, para la educación sentimental de un joven, no hay color. Que su hijo lea, que sea su hijo que tiene imaginación, el que leyendo La Isla del Tesoro ponga cara a los personajes, recree el paisaje que le cuenta el novelista, intuya los olores, que lea. Y poco a poco empezará a escribir. Escribimos con palabras, necesitamos vocabulario, y todo eso es lectura. Dice Óscar Puki Gutiérrez, en lo personal, ¿qué ha movido en vos esta situación tan desafiante? A ver qué dice Puki. ¿Qué ha movido en vos estas? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues Puki, fíjate, a mí me ha pasado lo que a mucha gente, y voy a ser muy sincero. Yo he puesto todavía más en valor las relaciones familiares. La comunicación con la familia. Yo creo que, pero yo no creo que seamos una excepción. Yo creo que en general la gente, desde el aislamiento, nunca había estado tan comunicada. Nunca. Y desde luego nunca había dado tanto valor a lo más importante, que es la familia y los amigos. Por lo tanto, Puki, en mi caso, esta situación tan desafiante, que la defines muy bien, para mí, es el caso también de Lucía, de mi esposa, nos ha servido sobre todo para, la palabra sería, valorar más lo que tenemos. Hay otra pregunta aquí. Dice, si tuviera la oportunidad de estar frente a los jóvenes bolivianos, ¿qué consejo les brindaría a partir de su experiencia y de nuestra realidad? Y hace la pregunta. Si quiere responderla a eso, lo respondemos. Hace 2 preguntas en la misma persona. A ver si la puedo leer. Sí, se la pone enseguida. ¿Qué consejo a partir de... ¿Qué hace falta en los gobiernos de Latinoamérica para fortalecer esta lucha? Entre los escritos, obras de teatro. A ver, un segundo, que es que no entiendo muy bien la pregunta. A los jóvenes. Consejo a los jóvenes, ¿vale? Exactamente. Esa es la primera pregunta. ¿Qué hace falta en los gobiernos? Esa ya sería otra pregunta, ¿no? Bueno, muy bien, pues yo contesto. En el caso a Cleo Franco, ¿qué consejo daría yo a los jóvenes bolivianos? Yo les pediría, les aconsejaría que estén despiertos, que fomenten el espíritu crítico, que se empeñen en comprender la verdadera razón de lo que pasa, que lo que no entiendan lo pregunten, que sean bondadosamente radicales, entendiendo por radical ir a la raíz de las cosas. Los jóvenes son no nuestro futuro, lo he dicho antes, son nuestro presente.
y tienen que estar muy abiertos a todo lo que llega. Y tienen que buscar la manera de entender las cosas que pasan y buscar quiénes se lo pueden contar mejor. Y yo les animo a que lo hagan. En cuanto al gobierno, lo he dicho antes, yo creo que con los gobiernos tenemos que hacer peticiones muy concretas y pelear por ellas. En estos momentos tenemos que poner en positivo lo que tenemos. Es una buena noticia. Tenemos que hacer buena la noticia de que lo digital ha crecido mucho. Pongamos eso en valor. Y vuelvo a la brecha digital, que a mí me preocupa, como a todos ustedes, muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con tantísimo niño, tantísimo joven, que no tiene medios para tener, en estos momentos, medios económicos para tener su tablet y su ordenador? Y que tiene más curiosidad, más empeño, más capacidad de trabajo y de sacrificio que muchos otros que, teniendo la tableta, están con dibujos animados. Este es el gran tema. Puedo estar equivocado, pero yo he venido a decir lo que pienso. Este es el gran tema que tendríamos que resolver. Y esto no es solamente, como he dicho antes, solidaridad entre nosotros, cooperación, las comunidades. No. Aquí hay que apretar a los que tienen la plata para que en este tema se sientan implicados. Así lo veo yo. Nos comenta Adelis, si quiero comenzar a escribir un libro, ¿considera usted que este es el momento de hacerlo o debería esperar a que la pandemia termine? A ver si quiero comenzar a escribir un libro. A ver, Adelis. No esperes, Adelis. En cuanto termine esta conexión, te vas a tu escritorio y empiezas a escribir. Un escritor se caracteriza por estar siempre escribiéndose encima. Hay que escribir, Adelis, todos los días. Lo que tengas que contar, cuéntalo ahora. Cosa diferente es publicarlo. Incluso cosa diferente es dárselo a alguien de tu confianza para que lo lea. Para eso tómate tu tiempo, pero escribir inmediatamente. Es más, es ahora cuando estás más golpeada, que estás sola, que no sé si tienes pareja, que te ha cambiado la vida, que has perdido el empleo. Es ahora cuando tienes que escribir. Luego lo dejamos descansar un tiempo y luego se lo damos a alguien que te pueda opinar y aconsejar y ya veremos qué hacemos. Pero un escritor tiene que escribir con coraje, tiene que escribir con determinación. Los escritores escribimos para respirar, para vivir y luego leemos para sobrevivir, que son dos cosas distintas. Me estoy lanzando, ¿eh? Dice la administración se pueden comenzar cerradas. Las bibliotecas son totalmente virtuales. Estela dice, no, Estela, es utópico pensar que las bibliotecas se volverán totalmente virtuales. Eso cuesta muchísima plata y eso no va a ocurrir en ningún sitio. Cosa diferente es que todo lo virtual nos ayude y nos ayude mucho. Pero las bibliotecas seguirán siendo un espacio de encuentro con el libro como objeto que nos está esperando y que nos lo llevamos a casa unos días para que esté con nosotros. Habrá más presencia virtual en las bibliotecas y eso será muy buena noticia. Va un poco en lo que hablábamos antes de la brecha digital. Pero se convivirá con el libro en papel, absolutamente. Hay un comentario que me parece que hace referencia a su visita a Santa Cruz. Dice, ¿habrá otra oportunidad para que todo el público pueda escuchar su literatura e intercambiar las experiencias para motivar a los lectores que produzcan sus propios libros del COVID-19? ¿Y cómo debe ser un escritor frente a esta situación? Dice. A ver si puedo. ¿Habrá otra oportunidad para todo el público?
No entiendo, Daisy, ¿te refieres si habrá otra oportunidad para todo el público para escuchar sus literaturas? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, la vida literaria es esencial. O sea, nosotros esperemos, no quiero ser imprudente, pero va a haber una feria del libro a finales de año. Apostemos por ello si pudiera ser. Y si no, los primeros meses del año que viene. Y claro que habrá espacios de encuentros para intercambiar experiencias. Lo comentaba antes Gabriel cuando decía que debíamos pelear por mantener los encuentros presenciales. Yo creo que eso no solamente no se va a perder, sino que lo vamos a retomar todavía con más ganas en un futuro próximo. Estoy seguro. ¿Qué le recomienda a los escritores que le temen o se oponen a digitalizar sus libros? Qué buena pregunta, Elizabeth. Lo primero sería las razones por las cuales una persona, un escritor, se opone a digitalizar sus libros. Una cosa es oponerse y otra cosa es temerlo. Yo les diría que están equivocados y que les recomendaría que entren en ese mundo también. Nosotros ya vamos a convivir siempre lo virtual con lo real, siempre. Vamos a convivir las presentaciones de libros o los encuentros como este con las presenciales. Y el libro va a convivir con su versión digital. Eso ya está. La pandemia lo que ha hecho ha sido subir el porcentaje de adquisiciones de libros digitales. Yo prefiero el papel, yo prefiero el libro, tener el libro. Pero entiendo que es una muy buena opción el libro digital. Si se negocian bien los derechos, ¿por qué no? De manera que recomiendo a los escritores, si temen al libro digital, que pierdan ese temor y si se oponen, que den argumentos muy consistentes, porque ese tren está pasando y conviene subirse. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es tener el libro en las dos opciones. Yo tengo algunos libros en digital y conviven perfectamente con la edición en papel. Por lo tanto, Elizabeth, si es tu caso, adelante. Consultan, ¿te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? ¿Algún consejo para los nuevos escritores? A ver si leo. Luz Casas. Dos preguntas. ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? A la primera pregunta que dice, ¿te inspiró alguna persona, alguna situación en particular? Sí. No sé en concreto a qué te refieres, supongo que en novela o en poesía, pero sí, siempre se escribe desde la experiencia. Siempre se escribe desde lo vivido. Tú en una novela estás tú. Te puedes esconder, poner algunas gotitas en los diferentes personajes, pero tú tienes que escribir desde lo que conoces o desde lo que imaginas, pero siempre tiene que haber un punto de enlace con lo que has vivido, no digamos en poesía, por supuesto, en poesía estás mucho más desnudo. Segunda pregunta, ¿algún consejo para los nuevos escritores? Pues sí, tengo un consejo. Que no olviden nunca que y la frase es esta, que un escritor es un lector que a veces también escribe. Que sujeten su deseo de escribir sin reprimirlo, pero que lo hagan compatible absolutamente con la lectura. Y además lectura diversa, o sea, leer los anuncios de un periódico forma mucho, leer una buena novela forma mucho, leer, coger estilos, referencias, lenguaje, vocabulario y escribir, por supuesto.
Pero para los nuevos escritores, mi consejo es, sobre todo, que tengan claro que un escritor es un lector. Nos consultan, ¿la pandemia podrá traer un efecto antilector? No. No, la pandemia lo que ha hecho, se ha disparado el consumo de horas ante el televisor. Absolutamente. En muchos sitios hasta se ha doblado, ¿verdad? Y todas las ofertas de películas, de series, ha habido muchísimo consumo de imágenes. Pero, Dana, no va a haber antilectores con motivo de la pandemia. Los que no leían seguirán sin leer y ojalá eso se corrija. Los que leían y leíamos seguiremos leyendo. La pandemia, desde el punto de vista social, se ha traducido, aparte del dolor terrible, las pérdidas, ha tenido un reflejo fundamentalmente en lo que es el tema económico, lo va a tener, y laboral. Saldremos del confinamiento, volveremos a relacionarnos. A partir de ahí, la vida será parecida a la que teníamos antes, con los problemas de siempre. La lectura será un ingrediente más en la educación sentimental de nuestros jóvenes. Nos consultan, ¿habrá libros adecuados para los niños sobre el COVID? ¿Y será conveniente que lo apliquemos en aula o plataforma? Yo soy una maestra, ¿no? Me imagino. Sí, yo creo que esta es una pregunta muy interesante de Aida. Sí, yo creo que es muy importante. La pregunta de ¿habrá libros adecuados para los niños sobre el COVID? Mi respuesta es ojalá. Ojalá. Está siendo muy frecuente que los niños no quieran salir a la calle. No por el efecto cabaña de las personas mayores que pasan 2 meses. 2 meses es el plazo que necesitamos para crear nuevos hábitos. En 2 meses superamos el shock, valoramos nuestro entorno y aparecen nuevos hábitos. Cuando nos quieren romper esos nuevos hábitos, porque hay que salir otra vez, aparece el efecto cabaña, que decimos, oye, pues va a ser que no, yo aquí estoy muy bien. Esto nos pasa a los adultos, pero hay muchos niños que están teniendo miedo a la hora de salir, porque no saben muy bien qué es lo que ha pasado y qué está pasando, ¿no? Es un miedo que con explicaciones, con cariño, poco a poco se corrige, pero es un miedo latente que está ahí. Entonces, contestando a la pregunta de Aida, ojalá haya esos libros sencillos que permitan explicar el COVID y, desde luego, debería incorporarse en aula y en plataformas. Claro que sí. Pensemos que puede haber rebrotes y además es un tema que ahora es esta epidemia, pero es que puede ser otra. Consultan, ¿crees que los escritores deberíamos comenzar a hablar más por medios digitales como este? Tal vez la pandemia ha abierto una ventana a una nueva oralidad. Alejandro, completamente de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. ¿Deberíamos comenzar a hablar más por medios digitales? Sí. Los escritores necesitamos comunicación por encima de todo. El escritor, para crear, tiene que estar solo. Es soledad. Tú no puedes estar en el tráfico de Internet, de Facebook, de Instagram. ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo te escuchas por dentro? ¿Cuándo te escuchas? ¿Cuándo dejas hablar a tu corazón para que te dicte algo? ¿Cuándo terminas de formar una trama? Ahora, Alejandro, tú y yo podríamos hablar por este medio un rato y tú podrías contarme qué problemas tienes con tu protagonista, yo decirte cómo he avanzado con mi historia o leerte el poema que escribí hace 3 meses y que creo que está bien. Y luego, o sea que sí,
y luego esta reflexión tuya que dice que tal vez la pandemia ha abierto una ventana a una nueva oralidad, pues no estoy tan seguro y veo que tú tampoco, porque la reflexión tuya es que tal vez, y yo me voy a apuntar, pues sí, tal vez, quizá, la pandemia ha abierto una ventana a una nueva oralidad. Lo veremos con el tiempo. Dejemos pasar un par de años y lo tendremos más claro. Perdón. Preguntan, para publicar un primer libro, ¿sería mejor publicar un poemario o una novela? Publicar un libro es una cosa muy seria, muy seria. Porque si publicas un libro, lo que estás diciendo es, soy escritor. Y ahora tú, lector, me vas a leer. Y cuando termines de leer mi libro dirás, caramba, ¿cuándo leeré otra cosa de este buen escritor? Por lo tanto, no hay que tener prisa para publicar un libro. Otra cosa distinta es escribir. Si eres poeta, pues un libro de poesía. Si eres novelista, una novela. No lo va a determinar el género. Para un primer libro no lo determina el género. Lo determina tu aptitud como poeta o como novelista. Y casi siempre el primer libro para publicar es el tercero que escribes. Casi siempre. Escribes un libro y aprendes. Escribes otro y creces. Escribes el tercero y ese libro ya merece la pena. No siempre es así. Hay óperas primas que son excelentes, pero tampoco pasa nada. No hay por qué acertar a la primera. Cosa diferente es implicar a una editor y al autor y al lector en tus errores. Hay muchos poetas que hablan de manera vergonzante de su primer libro o de sus primeros libros, porque dicen, no, es que eso era muy flojo, es que yo era muy... Entonces, ¿para qué lo publicaste? Nadie te dijo que no era necesario que publicaras eso. Para publicar siempre hay tiempo. Siempre. Para lo que nos debe faltar siempre tiempo es para escribir. Ya llegará la publicación. Esta persona hace varias preguntas al mismo tiempo. Dice. Yo las contesto todas, en orden. Sí. ¿No debemos apostar por una sociedad de abrazos recuperada? ¿No es el escritor aquel que debe luchar por el espacio vital? Convivir con el desastre, con la guerra, con el amor, con el virus. ¿No debemos apostar por la vida y no la vida recluida? Por la vida y no la vida recluida, perdón. A ver si lo puedo leer. Sí, se lo ponen ahorita. Eran varias preguntas, ¿no? Sí, dice, ¿no debemos apostar por una sociedad de abrazos recuperada? ¿No es el escritor aquel que debe luchar por el espacio vital? Convivir con el desastre, con la guerra, con el amor, con el virus. ¿No debemos apostar por la vida y no la vida recluida? A ver si lo puedo leer. En filo. Si me mantengo... Ah, hombre, sí es Gary Daer. Pero bueno, Gary, a ver qué me preguntas. Primera pregunta, ¿no debemos apostar por una sociedad de abrazos recuperada? Absolutamente sí. No solamente es una apuesta, sino que es algo más. Es un objetivo por el que tenemos que trabajar. A mí la expresión distancia social me parece aterradora. ¿Qué quiere decir distancia social? Nueva normalidad. La nueva normalidad es el abrazo, de manera que sí. La respuesta es sí. Segundo, ¿no es el escritor aquel que debe luchar por el espacio vital? Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Convivir con el desastre, con la guerra, con el amor, con el virus. Claro, claro.
Ahí es donde estamos todos y ahí es donde el escritor tiene que dar su testimonio. Ahí es donde tenemos que estar. La vida es la vida que no queremos perder, es la vida que hemos tenido siempre. La vida recluida es un mecanismo de defensa, exclusivamente, y en estos momentos de supervivencia. Por lo tanto, hay que entenderlo como una situación, como un estado transitorio. Esto pasará, quedará el abrazo y a él volveremos. Totalmente de acuerdo, Gary. Formulas las preguntas como afirmaciones, o sea que sí, comparto todo lo que dices. Vuelve a consultar. ¿Cómo podemos motivar a los adolescentes al gusto por la lectura? Yo tengo un poema que escribí a mis nietos, en el cual un sábado a las 5 de la tarde, el abuelo que soy yo, saca la tele al jardín para hacerle el corro a la tele desenchufada. Yo creo que los jóvenes corremos el riesgo de que tengan una adicción excesiva a lo visual. De manera que tiene que convivir la imagen con el texto. La única manera de que los jóvenes lean libros, lo que voy a decir parece una obviedad y no lo es que haya libros en casa. Es que haya libros en casa. Tú no puedes decirle a un niño, ponte a leer, después, antes de cenar, tienes que leer 2 horas. No, hombre, no te va a hacer caso. Tú se lo tienes que poner fácil. Y ponerlo fácil es desde pequeño, en la educación sentimental de un niño es lo más importante, y hablo de niños pequeños, es que haya libros en casa. Que vean en qué consiste la educación al final. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Cómo marca la vida a los jóvenes cuando ya son mayores? ¿Lo que les decimos que tienen que hacer o lo que ven que hacemos nosotros? Lo segundo. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Si los padres leen, si en casa hay libros, seguro que hay algún momento para poco a poco irles introduciendo en el hábito de la lectura. No hay otra. Esto en mis tiempos era más fácil. Cuando yo era jovencito era más fácil, porque no había televisión, no había móviles, no había... Estaba el abuelo que te leía un relato por la noche, ¿no? Y tú que te ibas también, sin que te vieran, a la biblioteca del padre y sacabas un libro y entrabas en un mundo turbador, mágico, y luego lo devolvías. Todo eso ha pasado. Ahora es al revés. Ahora tenemos que sacarles de la tele para que lean un libro. Pues hay que armarse de paciencia y dar ejemplo. Ver en qué invertimos sería también entonces un poco, ¿no? ¿Cómo? Ver en qué invertimos. Si invertimos en el libro o invertimos en pantallas. De repente, ¿no? ¿Qué opina de las actividades virtuales que hacen las bibliotecas actualmente? ¿Qué opino? Depende de cómo sean esas actividades virtuales. Yo creo que en cultura todo lo que nos suma resta. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las iniciativas que se ponen en marcha porque muchas veces distraen del verdadero objetivo, que es la educación. Ahora, yo entiendo lo virtual como un refuerzo a todo lo que es cercano, a todo lo que es contacto físico. Y a partir de ahí me vale. A mí cualquier actividad virtual que refuerce el contacto directo, cercano, entre educador y educando me parece bien. Preguntan, Sí. ¿cuántas horas es conveniente para escribir un libro? Dina, esta es una pregunta fantástica. ¿Cuántas horas es conveniente para escribir un libro? Mi opinión, lo que yo hago. No hay horas para escribir un libro. No hay horas, entre otras razones, porque cuando tú empiezas a escribir un libro, es como un viaje. Ahí me dicen, vamos a ir a Roma, muy bien. En un viaje no importa tanto el destino como el viaje.
Y en el viaje pasan cosas. Tú empiezas a escribir un libro y no sabes dónde te va a llevar. A lo mejor en la página, ahora hablo de novela, a lo mejor en la página 30 aparece un personaje deslumbrante con el que no contabas, que te condiciona toda la historia. Y no digamos ya un libro de poemas, que es un libro de poemas. Un libro de poemas son emociones, sentimientos, vas llegando a ellos, hay poemas buenos, poemas malos, y de repente, poco a poco, la carpeta coge volumen y dices, hombre, aquí hay un libro. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, ¿cuántas horas? Todas las que tengas disponibles. El ser escritor, escritora, es maravilloso, pero hay que saber lo que supone. Si tú quieres escribir un libro para que te quieran más, vas por buen camino. Para que te reconozcan, vas por buen camino. Pero no te plantees otra cosa. Cuenta tu historia, dedícale el tiempo que necesites, todo el tiempo que tengas libre. Todo el tiempo que tengas libre. ¿Por qué? Porque escribir bien no es nada fácil. Otra cosa es un diario, otra cosa es escribir para conocerte. Pero si tú lo que quieres es escribir y darnos un libro tuyo, ¿cuántas horas? Todas las que le puedas dar. Dicen, ¿cuál será el género de preferencia de los escritores después de la pandemia? ¿El ensayo o la memoria? ¿El ensayo o? La memoria. La memoria. Pues yo creo que hablamos, Billu pregunta de los escritores. Yo creo que los dos. Los dos. Son dos géneros que nos van a sumar muchísimo. Muchísimo. Porque una de las características del escritor es que es muy observador y es muy curioso. Y tanto memoria como ensayo son dos géneros complementarios que nos pueden aportar mucha información sobre todo lo que está pasando ahora. Como decía antes, no creo que sea algo inmediato, pero cuando llegue será muy bien recibido. Otro escritor, Alfredo Rodríguez, nos pregunta, dice, frente a la incertidumbre, miedo y dolor que ha traído la pandemia, muchos buscan refugio en la fe, en la religión, en los dogmas. ¿Qué refugio puede ofrecer la literatura a estas mismas personas? Muy bien. Pues mira, Alfredo, la incertidumbre, el miedo y el dolor son sentimientos que destruyen. No hay sentimiento que destruya más que el miedo. La incertidumbre es muy difícil convivir con ella. Muy difícil enfrentar el día con incertidumbre. Y el dolor, ¿qué puedo decir del dolor, verdad? Yo entiendo que estás hablando no de dolor físico o también, si estás padeciendo la enfermedad, como el dolor que dejan las pérdidas. Yo creo que mucha gente lo ha buscado ese refugio en la fe, es verdad, en la religión, en los dogmas. Y si la pregunta es, como la formulas, ¿qué podemos ofrecer la literatura a estas personas, a este segmento de la sociedad? Yo te diría que les podemos transmitir lo que nosotros hemos vivido. Es decir, nos ponemos en el mismo vagón del tren, en el mismo asiento y le contamos lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido nosotros, cómo lo hemos vivido. Porque al fin y al cabo eso es lo que van a leer ellos si estamos hablando de poesía. En poesía vamos a contar lo que nos ha ocurrido a nosotros, que a él le puede interesar. Y si estamos en una novela, pues es una peripecia montada alrededor de la pandemia. Por lo tanto, yo diría que para esas personas lo que nosotros podamos hacer no va a tener un carácter fundamental,
pero sí puede ser una ayuda complementaria interesante. Les puede ampliar la mirada y eso siempre es bueno. Hay varias preguntas que ya el autor, nuestro conferencista, respondió. Esas no las voy a volver a leer. Pueden volver a ver la conferencia después en la fanpage. Va a quedar colgada para que puedan ver las veces que gusten. Pregunta otra persona. ¿Y el otro virus que se tiene en Latinoamérica, como la piratería, tiene alguna receta para combatirla? Caramba, qué tema. No solamente en Latinoamérica, Luis Alberto. Esto pasa en muchos países. En España tenemos también ese problema y no tiene en absoluto fácil solución. La gente se ha acostumbrado al todo gratis, eso nos viene por internet. Se entiende que los derechos están al final de todo y por qué. Y la única manera de combatir la piratería son decisiones políticas, y son decisiones políticas muy serias. Y no es fácil, Yo personalmente no soy optimista con este tema. El tema de los derechos de autor es un tema muy importante. No es un tema que se haya podido resolver al día de hoy. Estamos hablando de derechos de autor no solamente en nuestro campo, sino también en la música. Pero eso no quiere decir que esa batalla que todavía no hemos ganado no tengamos que darla. Yo creo que ahí sería muy importante un frente común. Pero eso pasa por los gobiernos. Y ponernos de acuerdo es muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una reflexión al hilo de esto de la piratería. ¿Por qué? Pregunta inocente. ¿Por qué cuando no es exactamente la piratería, va en relación con la importancia de resolver estos problemas haciendo un frente común? ¿Qué pasaría si hiciésemos un frente común los autores de cara a los gobiernos para que sacasen una ley por la cual, cuando prescriben los derechos de nuestras novelas, según qué país, 70, 80 años, ese 10% del autor al día siguiente pasa al editor? ¿Por qué ese 10% no se revierte a los autores? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. O sea, hay un 10% que se detrae en la venta de los libros por derechos de autor. Pasan los años y eso pasa a ser público y automáticamente el editor recibe ese beneficio adicional. No, para los autores. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues lo mismo que pasa con la piratería, porque haría falta una gran determinación y una acción conjunta. Y no es fácil, no es fácil. Preguntan, ¿quiénes pueden escribir un libro y cuáles serían los parámetros? ¿Quiénes pueden escribir un libro y cuáles serían los parámetros? Mira, Hugo, un libro lo puede escribir cualquiera. Cualquiera. Otra cosa es el talento. Otra cosa son las dotes naturales. Pero si tienes curiosidad y lo más importante, si tienes cosas que contar, adelante. Yo diría que los parámetros, puesto que lo preguntas así, es tener algo que contar y tener la herramienta para contarlo. ¿Cuál es la herramienta para escribir un libro? Las palabras. Si tienes vocabulario, porque has leído, o tienes ilusión en escribir un libro y tienes capacidad para hacerlo y tiempo, adelante. Como te he dicho, cosa diferente es, dentro de esto, el lenguaje. Tú construyes un libro con las palabras. Por lo tanto, tienes que pasar por la lectura. Esto lo he dicho ya antes. Pero en principio,
cualquier persona que tenga algo que contar, hablando de parámetros, que lo cuente. Vamos a leer la última pregunta, que sería, ¿qué opina de la lectura y los libros como soporte del ser humano? Eduardo, ¿qué te puede decir un escritor a esa pregunta? Pues que es un soporte absolutamente fundamental. Los libros son los que nos acompañan, los que nos hacen mejores, los que nos forman, los que nos informan. Un libro, un poema, y me gustaría decir también que la letra de una canción, puede salvarnos la vida en un momento determinado. Puede producir en nuestra vida un cambio radical que necesitábamos. Y eso lo puede traer una lectura, eso lo puede traer un verso, eso lo puede traer una historia. En un libro que hemos comprado, por lo tanto, te contesto, yo creo que lectura, libros, y lo voy a ampliar, arte, música, pintura, cultura, es absolutamente fundamental en nuestra vida. He disfrutado mucho con las preguntas, muy interesantes. Forma de construir. Una hermosa frase para concluir la que acaba de decir, ¿no? La cultura en general es lo que nos soporta, lo que nos sostiene, ¿no? A todos los seres humanos. Así es. La verdad que son infinitos la cantidad de los mensajes que vemos de las personas que están participando, que agradecen su presencia, que agradecen la conferencia, que agradecen cada una de las palabras que usted ha podido expresar en estos momentos, que estoy segura que ha sido para más de uno reconfortante. Qué bien. Y revitalizante, pues, ¿no? Porque ahorita lo que necesitamos, como decía hace un momento, es llenarnos de vida, ¿no? De esa energía que nos haga continuar en movimiento a pesar de estar todos en nuestras casas, ¿no? En nuestros hogares. Y no dejarnos de caminar para que la cultura, como decía usted, no se pare, no se muera, siga adelante y siga caminando y creciendo cada día. Agradecemos su presencia, valoramos mucho el apoyo que nos ha brindado esta noche a la Biblioteca Departamental, al Centro Cultural Benjamín. La verdad, para nosotros es hermoso poder contar con su presencia, con la presencia de la ciudad de Sarita Mansilla y también con la presencia de un sinfín de, ¿no? Varios escritores y el público en general que han estado hablando, que han estado participando y que han hecho esta conferencia algo memorable. Esperamos que haya llegado el mensaje a todos ellos, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción enorme. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y me he sentido muy honrado de estar con todos ustedes a lo largo de esta hora y media que ha pasado en un suspiro. Como buen soldado estoy a la orden siempre que me necesiten para lo que quieran. Claro que sí. Muchas gracias por ello. Muchas gracias, de verdad. Después el tiempo volando. Agradecemos la presencia de todos entonces. Señora Sarita, ¿quiere hacer unas palabras para despedirnos de repente? No se te oye. Señora Sarita, un momento, le vamos a habilitar el micrófono. ¿Ahí está? Ahora sí. Ahora sí, ya. No, que yo estaba esperando para despedirme, Rafael. Contaba y veía, Dios mío, hora y media, vamos, que es muchísimo, pero bueno, todos queremos una respuesta. Y yo con pena, a las 3 de la mañana es por allá ¿en dónde es donde vives exactamente? ¿En Madrid? ¿Dónde? En Madrid. En Madrid mismo, ¿no? Bueno, un abrazo enorme de acá, de todo Santa Cruz, Bolivia, de nuestra Feria del Libro, tus amigos para siempre. Un abrazo grande a Lucía por allí dejar de acompañarte, ya que la vas a ir a despertar seguro. Y una cosa, yo tengo nada más me muero de curiosidad. Por ahí alguien preguntó algo parecido. ¿Será que vamos a tener un movimiento literario como lo tuvimos como el realismo mágico
o se requieren muchas otras cosas para que suceda en esta pandemia. ¿Así? No. No va a pasar. No va a pasar. O sea, vamos a quedarnos más o menos. Son otros los hilos conductores para que eso surja. Se va a seguir escribiendo parecidamente. ¿Sí? Sí, sí. Voces distintas, miradas distintas, pero yo creo que por ahí va. Movimiento literario no. O sea, bueno, eso me daba mucha curiosidad. Gracias. Bueno, y quería a todo el público que sigue presente, y también lo vamos a anunciar, que el 4 de junio tienes otro encuentro con la Universidad Domingo Savio, ¿no es verdad? Entonces, así es que, bueno, alguien preguntaba, ¿y cuándo vamos a volver? Ya está, muy enseguida, anótense para el 4 de junio, ya vamos a anunciar por la biblioteca la hora, el tema, y así que ahí vamos a estar también escuchándote así nomás prontito. Todo lo que has dicho ha sido maravilloso. Yo he tomado nota, la vamos a escuchar, pero igual, has dicho cosas increíbles. Lo que en realidad habíamos hablado antes, y eso es lo que creo que en el fondo quería escuchar. Así que maravilloso tu charla, tu conferencia. Felicidades y de nuevo 1.000.000 de gracias. Ha sido un placer. Me despido como me despido de mis nietos. Mi corazón. Ah, qué lindo. Chao, amable audiencia, a todos los presentes. Gracias, queridos. Chao. Chao, Sana. Gracias, Rafael.